Bienvenidos y bienvenidas a todas nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Yo soy Ana Ruiz y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, la maestra Elvira Urrutia Castro, en compañía de su mamá, la señora Elvira Castro Aguirre, en el marco del Día de las Maternidades. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Ana Karina. Gracias. Siempre es un placer estar aquí. Es un programa tan lindo que además me siento como orgullosa de que sea parte del instituto. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Yo sé que a veces es como un poquito imponente las cámaras, pero estamos como muy en la plática de amigas. Entonces, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar platicando un poquito sobre usted. Platíquenos, señora Elvira, ¿quién es usted? Bueno, pues yo soy una persona, pues yo me considero así como me ven, así soy, sencilla, cariñosa, que desde muy chica quise casarme y tener hijos, porque para mí tener hijos era lo más importante. Tener una familia y un buen esposo, unos buenos hijos. Y gracias a Dios que me lo concedió. Qué maravilloso. Yo nomás quería 3 y me mandó 5. 5, ok. ¿Qué número de hija es la maestra? Es la primera. ¿Es la mayor entonces? La que se le cargaron todas las responsabilidades. Sí, claro, ¿no? Porque de pronto. Así se usaba antes, el primero era el que, si algo me pasa, pues ahí te encargo a los otros. A los otros 4, además. Sí. O a la suegra. También a mi suegra, si algo me pasa, le encargo a los 5. Y de pronto con la hija mayor también, yo creo que todavía en la actualidad, ¿no? Con las hijas mayores, no solo la responsabilidad, sino a veces como mamá se va como convirtiendo en estos lazos, ¿no? Es con quien te acompaña, quien está como pues más tiempo, ¿no? También ahí, hasta que aparecen los demás hijos. Aparecen los demás. ¿Y cuánto le lleva al siguiente número? 1 año. 1 año, ok. ¿Un año? ¿Un año? Entonces están seguidos. Y los últimos 2. Entre 2 y 2. Lo que pasa cuando tiene uno el primero es muchos nervios, mucho miedo, ¿verdad? Y casi no duerme. Ya cuando nace el segundo ya no se da uno cuenta así. Dice, ya no llora. Ya más fácil. Y es más fácil. Ya no se da cuenta uno si llora en la noche. Ya tiene su sueño completo. Sí, ya. Ya el tercero, pues ya. Ya. Ahí, que le vaya muy bien. Sí, de pronto también es un poquito más como aprensión, ¿no? Con el primer hijo. Sí, con el primero, sí. Uh-huh. Y entonces, ¿cuántas hijas tiene? 3. 3 hijas, 2 hijos. 3 hijas y 2 La hijos. maestra es la mayor, wow. Okay. Uh-huh. Entonces es una familia grande. Sí. ¿Cómo decidió ponerle su mismo nombre a su hija? Pues es que así se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Yo, mi esposo viene de una familia muy conservadora y muy así. ¿Sí? Y decía desde antes de que nacía, se va a llamar Elvira. Y yo le decía, a mí me gustaría ponerle Araceli. Y decía, no, se va a llamar Elvira. Ah, bueno, que se llame Elvira. Está bien, Elvira se quedará. Maestra Elvira, ¿usted sabe qué sueños tenía su mamá antes de convertirse en madre? Sí, bueno, mi mamá ahorita que le preguntas quién es, dijo, muy sencillita, pero la verdad es que es una mujer muy genuina. Sí. Es una mujer muy sencilla, es muy creativa, es muy buena para hacer manualidades, ¿verdad? Es muy madura y es muy prudente. Y aunque ya más grande es menos imprudente. Con los años ya se va haciendo uno más relajada. No, pero sí es así. Y los sueños que mi mamá tenía, de lo que yo sé que ella me ha platicado, primero es que sí era casarse, ella se quería casar. Ella vivía en un rancho cuando estuvo chica, entonces ella quería salirse como del rancho también y quería encontrar un hombre y casarse y tener hijitos. Yo no sabía que nomás 3, pero tuvo eso no lo sabía. 5 bendiciones, decía mi esposo, son bendiciones. Bueno. Pero mi mamá, que yo sepa, una vez me platicó que ella quería ser trabajadora social, que le hubiera gustado ser trabajadora social. Y yo también pensé siempre que quería ser como maestra. Porque cuando estábamos chicas nos ponía mucho a jugar a la escuelita y jugábamos mucho a hacer cosas así. También a mi mamá le gustaba mucho coser. Era buena para la máquina de coser, nos hacía vestidos y a nuestras muñequitas, a nuestras Barbies, mucho tiempo les hacía también. Yo siempre pensé que le gustaba eso. Vestidos también. Le gustaba tejido, todo lo que bordado. sean manualidades. Okay. Eso le gustaba mucho. Y le ha gustado siempre.
Entonces ya sabemos de dónde viene el gusto por ser maestra de usted. Desde chiquita entonces estaba ahí como pues incluso la formación, ¿no? Y yo siempre quise ser maestra desde que fue la primera carrera que me imaginé en mi proyecto de vida, y siempre jugué a ser maestra y estudié y me gusta ser maestra. Qué bonito. Y cómo de pronto, a veces pareciera que en las pláticas, ¿no? Las mamás nos van contando sus sueños y a las mamás se les olvidan sus propios sueños. Pero yo creo que yo también soy hija mayor. Entonces, como hija mayor, recordamos ese tipo de pláticas, recordamos los sueños y muchas veces atesoramos los sueños de nuestra mamá, ¿no? Porque a veces no los pueden cumplir por ser mamás. Entonces creo que son como estas cosas que nunca se nos olvidan, ¿no? Así como esto de que quería ser trabajadora social. Maestra, ¿cómo cambió la manera en que veía a su mamá cuando usted misma se convirtió en mamá? Bueno, es que eso sí, esa pregunta la leí y la estaba reflexionando, porque sí es bien interesante. Cuando estás chica y no tienes hijos, no entiendes muchas cosas y no valoras muchas otras cosas de las que hacen las mamás, o de estos saberes que ellas tienen y que parece que nacieron con ellos, y tú no sabes. Y cuando tienes un hijo no sabes ni siquiera cómo vas a actuar o cómo se va a desarrollar esa parte o qué significa, ¿no? Y yo me acuerdo que la primera noche que tuve a Porfirio, el más grande, estaba en la casa, mi mamá se quedaba conmigo. Eso sí, yo le agradezco eternamente que siempre que nacieron mis hijos, ella con se todos quedó. Los nietos estuve desde antes de que nacieran. Sí, se estuvo con Gracias nosotras. A Dios que se y pudo. la primera noche que estaba yo sola, y ya, bueno, obviamente con mi mamá, pero Porfi se empieza a ahogar como con una flemita y son de esos sustos que ¡ah! Y yo me acuerdo que nomás grité ¡ay, Porfirio! Y mi mamá salió corriendo y lo volteó y le sacó y ¡ay, qué rápido! ¿Cómo tan rápido? Tan Por fin práctica. le debes la vida a tu abuelita, a tu tita, porque le dice tita. Porque sí, o sea, esas cosas uno pues no piensas que son las que son importantes. Antes de eso piensas en muchas otras cosas, en el trabajo, en los estudios, en la casa, en esperar a tu hijo, pero nunca te imaginas que esos saberes que te enseña mamá son los básicos y son los útiles y son los que te ayudan a resolver y a tranquilizarte, por lo menos, porque ya muchas cosas que fueron pasando con mis hijas y con mis hijos, claro que me ayudó a resolverlas ella. No era otra cosa, era la mamá y era como, pues hazle esto y ponle esta pomadita y dale un tecito de esto y no le des esa comida, dale primero esta y con los cólicos ponle así la cobijita y que haga ejercicios. O sea, yo creo que eso son lo que me fue enseñando mi mamá. Yo creo que hasta que tienes una hija o un hijo es cuando aprendes o valoras muchas cosas que tú sabías que tu mamá hacía. Sí, y además porque las mamás tienen muchos saberes que a veces van recolectando de generación en generación. O... Sí, cosas que ya... Mucha experiencia. Sí, ya ¿sí? sabe uno. Y luego cada hijo, bueno, tú tuviste 5, pero Exacto. cada hija, ¿verdad?, te llevó a aprender otra cosa diferente. Sí, y son diferentes, los hijos entre ellos son diferentes. Piensa uno que todos van a salir igual y no, todos son diferentes, cada quien tiene su propia personalidad. Y ya usted es muy preparada, como el primero me Más salió muy tranquilito más o y menos. el segundo y es otra cosa, ¿no? Sí, claro. Exactamente. ¿Y el más chico? Ya sé lo que quiere. Ya sé lo que le hace gana. Por lo regular, el hijo más chico es el más libre. Y ya lo agarran a uno cansada. Es lo que dicen las mamás. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Qué bonito. Señora Elvira, ¿qué es algo que usted siempre quiso que su hija supiera sobre ser madre? Pues que ser una buena mamá, una mamá cariñosa, tierna. Y si soy, yo no Que- sé. Sí, no, sí son. Sí, Sí, son, cariñosa. los niños necesitan mucho tiempo y luego que los amamanten. Ok. Todo eso es muy bonito porque a mí me tocó en ciertas amigas de mi época también ya decían, ay, no, eso ya no. Y, no, es que eso es básico para los niños, para su salud, Y yo me acuerdo algo muy bonito que te pasó cuando nació la Helenita, que nació y se la pusieron inmediatamente para que le comiera. Entonces, ¡ay, qué bonito! Eso no se usaba antes. Se lo bañaban y se lo llevaban y después se lo llevaban. Y ahora no, ahora se lo pusieron en el Sí, pecho. cuando En nació. cuanto nació. Sí, cada parte también es diferente. Cuando Sí. nació Porfi, así fue. Pero también yo era primeriza, ¿verdad? No sabías. Y entonces yo estaba nerviosa y todos estábamos nerviosas y nerviosos. Sí, pues porque el iban a primer nacer. nieto. Y entonces cuando nace, te lo quitan y luego se lo llevan, Se lo llevan a bañan, limpiarlo. Y están las enfermeras, está el doctor. Y ya cuando nació la tercera, Elena, la Helen,
estaba ya sola yo con el doctor, pero yo ya estaba bien tranquila y bien confiada, yo ya sabía cómo iba a ser. Entonces estábamos solos y el doctor nace la bebé y me la da luego. Entonces yo soy la que la limpia y le doy de comer al mismo tiempo. Entonces ya fue un embarazo, sí, bueno, fue un parto, perdón, diferente. ¿verdad? Bien bonito. Y mi mamá Sí. ya no estaba dentro, estaba afuera. Ajá. Y el doctor y yo estuvimos solos, nació la Helen parto Ya con natural. más experiencia. Me lo dio, yo ya estaba tranquila, o sea, ya todo fue muy diferente, pero sí fue un parto Sí, muy bonito. fue muy para la bonito. chiquita. ¿Ustedes creen que el primer hijo también parte de los nervios es como la presión de ser buena mamá? Que es parte de los nervios que por eso están así. Sí, también. ¿Qué te daba más nervios conmigo? Pues todo. Es que está uno asustada. Yo, por ejemplo, mi mamá no pudo venir cuando nació la primera, ya llegó después. Ah, ok, Y estaba solita. entonces yo sola. Mi suegra me ayudaba mucho también. Y hágale así, y hágale acá, y hágale esto. Qué bueno, ¿no? Porque de pronto también creo que las suegras son bastantes Sí, aliadas sí, cuando sí. reconocen la importancia, ¿no? Que pues al final del día es las parejas de sus hijos e hijas. No, y de tener así un vínculo con las mujeres. Sí. Sí. Qué importante cuando las suegras son las que nos enseñan, incluso a veces que nos arropan como si fuéramos sus hijas, ¿no? Sí. Sí, a mí me tocó muy buena suegra. Muy buena suegra. ¿Qué siente usted, qué siente una madre cuando ve a su hija asumir una responsabilidad pública tan importante como dirigir el Instituto Municipal de las Mujeres? Ay, no, pues mucho orgullo. Mucho orgullo. Elvita, desde chiquita, muy trabajadora. Así como dice ella, se ponía a enseñarles a los hermanos y luego nunca le tuve que decir, haz la tarea. Ella sola. Le decía, Elvita, estudia para la secundaria, porque ya que les ponían una prueba para entrar a la secundaria. No, mamá, mira, ya lo tengo todo aquí acomodadito. Así me decía. No, nunca batallé con ella, nunca. Siempre le gustó mucho estudiar. ¿Cómo me decían cuando estaba La chiquita? hormiga, porque era muy trabajadora. ¿Cómo le La decían? hormiguita. La hormiguita. Porque era muy Sí, trabajadora. es la hormiga. Sí, siempre estaba al pendiente de todos. Cuando estaban en los scouts, duramos como 10 años en los scouts. Y estaba chiquita y luego le dieron a su cargo una 6ena. Porque de lo responsable que era bien responsable. Y le decía, ¿por qué llevas ese otro suéter? Por si alguna niña no lleva suéter. Y se llevaba Qué cosas bonita. extras para Muy las demás precavida, niñas. considerada Sí, con muy las organizada, muy organizada. Ajá. ¿Y era buena hermana? O sea, ¿era regañona o si era No, cariñosa? era Mis buena hermanos. hermana. Buena Soy hermana. maestra, ¿verdad? ¿Que Sí, también? desde Ya, chiquita. maestra toda la Con vida, ellos. guau. Y con Sí, la sus verdad que hijos sí. también. Ajá, sí, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más admira de su hija en esta etapa de su vida? Pues su organización es muy organizada y la educación que les ha dado a mis nietos. Ay, no, muy buenos hijos. Muy buenos hijos y muy buenos nietos. Creo que esta conversación me parece que es muy importante porque de pronto nosotros vemos a la persona que está al frente, ¿no?, de las instituciones y no nos imaginamos su vida personal, no nos imaginamos cómo es en su casa, no nos imaginamos, nos damos una idea, por ejemplo, porque sabemos que como jefa es organizada, ¿no? Pero no nos damos una idea o no sabemos, ¿no?, que por ejemplo ella siempre quiso ser maestra y como esta cosa de ser considerada con las otras, ¿no? O sea, que actualmente también lo es, pero entonces que me parece muy bonito que desde chiquita también lo haya sido. Esta pregunta es para las dos. Quien quiera contestarla primero. ¿Cuál es la primera imagen o recuerdo que aparece cuando piensan una en la otra? Cuando piensas en mí, ¿qué te acuerdas primero? Pues me acuerdo cuando estabas ahí en la mesa pintando, ¿verdad? Siempre estaba pintando, trabajando, sí, muy trabajadora. Yo me acuerdo de mi mamá, si me prende una imagen, siempre pienso cuando jugaba con nosotras a las muñecas. Ah, sí, también. Jugaba mucho mi mamá con nosotras, o sea, las Les tres compraba hermanas. 4 Barbies, 3 para ellas y una para mí. Sí. Entonces jugábamos mucho a las Barbies, a las muñecas, a lo que Ajá. fuera, pero ella nos hacía ropita y luego para dormirnos nos decía, bueno, ya es hora de que las muñecas se vayan a dormir y que las Barbies se duerman y nos dormíamos todas. Porque con ya dos me quería muñecas. dormir. Sí, pues sí, que 3 hijas, que cansada. Y decía, todas, acomódenla porque se van a dormir. Sí, Y ahora ajá. nos dormíamos y luego nos dormíamos nosotros también. Pero yo me acuerdo de ella jugando siempre con nosotras. Qué bonito, casi también, creo que también es una cosa que a veces las mamás se pierden, ¿no? De jugar con sus hijos e hijas, porque están haciendo mil otras Sí, cosas, sí. entonces creo que ese es un recuerdo Que muy, ya muy cuando, valioso. ya cuando llega uno a esta edad dice, bueno, es que la casa limpia, ¿qué te va a dejar?
nada. Claro. En cambio, estar con ellos, pues, te deja muchas más cosas. Claro, pero para muchas mamás parece que es como lo importante, Sí, ¿no? Lo de sí. lo urgente, No, no. sobre todo. No, Qué nosotros bonito. llegaba mi esposo a mediodía, por ejemplo, voy al Paso, ¿quieren ir? No, salían corriendo a buscar los zapatos, los pasaportes y Vámonos. dejábamos todo y nos íbamos con él porque ya sabíamos que ir al Paso era ir a comer hamburguesas. Ah, claro. ¿Verdad? Aventábamos todo y nos íbamos Vámonos. O al rancho. o al rancho, vamos al rancho. Parece que está nublado, parece que va a llover. ¿Quién ir al rancho? Vamos, nos dejamos todos. Amamos íbamos el al rancho rancho. todas. Y todos. A acampar. Qué bonito. Sí. Directora, ¿qué cosas de su mamá reconoce hoy en usted misma? Bueno, yo creo que, así como mi mamá es una mujer muy sabia, yo creo que yo reconozco que ella me ha enseñado a ser tranquila, a tomar las broncas con tranquilidad, a decidir responsablemente, a ser responsable de las consecuencias. Creo que también ella me enseñó eso. Creo que en mi casa, aunque mi papá era como el líder y era el del carácter fuerte y el que nos organizaba muchas cosas, creo que la prudencia, la tolerancia, la paciencia, todo es de mi mamá, la sabiduría de mi madre. Gracias. Y la creatividad, porque también ella es bien creativa, o sea, cosas así, como le digo, de hacer manualidades, de acomodar cosas, de plantas, de todo eso. Mi mamá siempre fue muy creativa, nos enseñó a ser creativas. Y ahorita, perdón. No, no, De adelante. hecho, ahorita estoy en clases de pintura todos los ¿De sábados. pintura? Qué bonito. Sí, todos los sábados. ¿Qué prefiere? ¿Tiene alguna cosa que prefiera pintar, como flores, paisajes? Claro. Pero pinta y luego hace tarjetas y Y luego hago tejido. tarjetas y tejo y coso. De todo. Todo eso Bueno, me gusta. y que siga como explotando esa creatividad, Sí, ¿no? O sí. Y luego desde- les enseña a las Órale. niñas, o sea, Ah. nuestras niñas chiquitas, bueno, todas nuestras Ajá. sobrinas, hijas, pero las chiquitas ahorita, las últimas dos, Mariana y Elena, uy, se la pasan con ella haciendo cosas. Sí. Llegan allá a la casa. Pues es que llegan a la casa y las dejo comer en el cuarto. Hacen lo que Y ya quieren. saben que hay galletas y nieve y ya saben, Tita, ya no tienes galletas en el cajón. Van y revisan todo. ¿Y usted ha ido cambiando como las reglas o la forma que educó a ellos ahora con sus Sí, con los nietas? nietos, sí, claro. Claro, es que los nietos ya no tienen uno la obligación de educarlos. No, darles puro amor. Que los eduquen sus papás. Que los eduquen sus papás, Oye, mami, exactamente. diles quién es la favorita, tu hija favorita. Ay, Lo sí, van a ver sus hermanas está y difícil. hermanos. Para enseñártelos a mis Está hermanas y a ti les difícil. llamo. No, está difícil. Es que todos son diferentes. Los 5 son diferentes. Ayer mi hijo, el más chico, me dijo, mamá, has sido muy tranquila siempre. En esta casa siempre hay tranquilidad porque estás tú. Ay, Julio, gracias. Pero ya vete a tu casa. Yo creo que eso se aprecia mucho en poder tener una mamá tranquila. Creo que nos enseña a tener un sistema nervioso también como muy en calma, muy, como decía ahorita la maestra, ¿no? Como a saber cómo responder ante las crisis, ¿no? Sí, Sí, no, y fíjate sí. que eso es cierto, ¿eh? O sea, en casa de mi mamá siempre hay paz. Pero hasta mis amigas, nuestras amigas decían, todo el mundo se iba a la casa de nosotras, ¿verdad? Sí, A se vivir, quedaban a a quedarse, dormir. a... Y se o sea, quedaban era a dormir. común, porque mi mamá Ajá. siempre ha sido tranquila y nos hacía desayuno, luego hacía tortillas de harina, que ya hace mucho que no hace. Entonces mis amigas, saben muchas, y mis amigos, muchas conocen mi casa y conocían nuestra casa porque iban ahí con nosotros a estarse toda la tarde, a quedarse con nosotros. Por esa Sí, tranquilidad. porque sí es Sí. cierto, eso Sí, se sí, valora sí, mucho. Se valora mucho. Sí, porque también uno va aprendiendo de cómo responde su mamá, ¿no? Si la mamá responde, por ejemplo, que ve un ratón y responde con un grito, responde en caos, pues lógicamente nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Que esa es la respuesta adecuada a muchas cosas. Entonces sí se valora mucho esa paz, ¿no? Y yo creo que la sí. tranquilidad, la seguridad de cada Sí, definitivamente. Como feministas, yo creo que los últimos años, ahorita por ejemplo que hablaban de que le dieron a su hija inmediatamente, y yo creo que ya hemos ido reconociendo la importancia de los vínculos, ¿no? Y creo que también como feministas los últimos años se ha traído mucho la conversación de reconocer el linaje materno, de sanar el linaje materno, ¿no? Porque sabemos las historias de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, muchas de ellas que no eligieron casarse, ¿no? Y como todas estas dinámicas que han tenido. Y también porque queremos reconocer el papel de ellas en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces no llegamos a conocerlas, pero tenemos una historia o tenemos incluso a veces el nombre, heredamos, ¿no? Entonces todas estas cosas. Señora Elvira, ¿qué cosas de su propia madre usted ve reflejada en sus hijas?
Pues mi mamá también fue una abuelita también que siempre estuvo, ¿verdad? También les enseñaba cosas, les hacía sus guisados. Y allá se quedaban las niñas en vacaciones, se quedaban allá con ella. Todo junio en el rancho. Ellas se quedaban con ella felices. Le ayudaban a cuidar las gallinas, a todo. No. Ajá, Fíjate, había, muy a gusto. había en el rancho, yo me acuerdo mucho, si me preguntas a mí de mi abuelita, yo diría de mamá Lala eso. Sí. Había en el rancho. Aparte de decirle mamá Lala y papá Pablo. Decíamos mamá. Ajá. Había lomas así, lomas. Arena. Y cada loma Médanos. era de una de nosotras porque era nuestra casita. Entonces yo me acuerdo de mi abuelita que nos llevara a jugar a las casitas, a las lomas. Cada loma tenía era dueña una de nosotros. Sí, con ella jugábamos también mucho a temas ahí en el rancho. Y luego en las tardes también decía, ¿quieren comer conejo? Sí, nos íbamos a cazar conejos. Y llegaba, Y nos ella preparaba. el rifle, llegaba con sus 2 conejos y se los pelaba y se los hacía frito. Ahora yo a mis nietas no les puedo decir, vamos a matar un conejo. No, No, tita, ellas me no van a están de odiar. acuerdo, sí, claro. Pero antes sí, Sí. pues ya estábamos en el rancho. Sí. Sí, es otra dinámica. Ojo, ¿no? sí. También. Otro diferente, mundo. Es otro Sí. mundo. Ujú. Pero también qué bonito que que tuvieron la oportunidad de crecer como unas niñas muy libres, Sí. o sea, el contacto con la naturaleza, Sí, pero además sí. la libertad de poder, de que no las tenían sentadas y el vestido, ¿no? Y en Era como- espacios sí, así, claro. Ajá, Sí, en sí, espacios es un animales. privilegio enorme. Sí, me parece. cuidar Gracias gallinas a y Dios. pollitos. Sí. Gracias a Dios. Maestra, ¿qué cosas de su mamá reconoce usted hoy en sus hijas? Ahorita veo muchas cosas así. Por ejemplo, el vínculo de mi mamá con mis hijas está a pesar de mí. O sea, aunque no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, el otro día mi mamá me dijo que Manola, mi hija, fue a visitarla sin que yo supiera. Qué O sea, bonito. ella fue, le compró algo, le compró un regalo. regalito, una virgencita y se la llevó a mi mamá. Ajá. O sea, ellas tienen un vínculo aparte de mí y eso me gusta mucho. Y por ejemplo, mi hija chica convive ella sola, aunque yo esté fuera de la ciudad, ella dice, yo me quiero ir a visitar a mi mamá y su papá la lleva Sí. con mi mamá. Y ahí se queda conmigo. Y se a queda con dormir ella, o y sea, todo. Elena tiene planes con su tita independientemente de mí. Qué bonito. Y hay veces que dice, yo quiero ir con Tito y quiero quedarme con ella. Y, o sea, ese vínculo está a pesar de mí, que eso me gusta mucho. Sí. Porque no pasan por mí o no pasa porque una mamá... No, Nosotros porque nunca la nos hemos mamá las peleado, además. lleva, no, Pero no. ándale, no hay de que yo fuera a decirle, no, va a ir con su abuelita. No, ellas han construido su vínculo aparte, se escriben, se hablan, todas mis hijos, con ella y es Ajá. maravilloso. Para ellos El su otro abuelita día es... me dijo, tita, cuando yo me vaya a estudiar al Paso, te voy a llevar conmigo. Porque la va a Ay, da extrañar, tanta ternura, claro. sí. da mucha Entonces, mis ternura, hijas veo sí. muchas cosas, veo así su creatividad, hacen muchas manualidades, les encanta Sí, sí. preparar fiestas o preparar eventos para estar todas juntas. ¿sí? Se maquillan, usan Sí, mi maquillaje. y la maquillan a mi mamá. Y me maquillan y me peinan. Sí, tienen Muy un lindas, vínculo muy bonito. Muy lindas, mis nietas. Qué bonito y qué privilegio, ¿no? Poder compartir y convivir de esa forma con su abuelita. Qué bonito. Esta pregunta es para las dos. Les dije que que seguramente íbamos a llorar. Yo tengo un nudo en la garganta enorme, por eso estoy tomando mis pausas para hablar, porque no quiero llorar, pero ya sabía que iba a pasar esto. ¿Hay algo que les gustaría que todas las hijas pudieran entender sobre sus mamás y viceversa, que todas las mamás pudieran entender sobre sus hijas? En general, con todas las mamás del mundo. Pues darles amor a las hijas y a los hijos. Igual, mucho amor y mucha paciencia. Porque estos tiempos que están ahorita, está muy difícil, muy difícil. Cuando ellas eran adolescentes, las llevábamos a las fiestas y íbamos por ellas. Y no había violencia. Y ahorita, híjole, está que uno como abuelito, pues lo sufre. Ahora ellos como papás. Claro. Eso. ¿Y qué quisiera que las hijas entendieran sobre las mamás? Pues que nos tengan paciencia. También, paciencia de los dos Sí, lados. porque a claro. estas alturas Sí. ya se le olvida a uno las cosas. Ay, yo le diría a las hijas que a veces piensas que tu mamá no te entiende o que tu mamá no sabe de esto. O sea, ella estaba en el rancho, que podía saber de lo que yo pasaba, ¿verdad? O que podía entender, ¿sí? Y después te das cuenta que ella era sabia, pero tú no podías entenderla. Y yo ahora lo voy a pensar con mi hija, ¿no? O sea, yo quisiera que Manuela entendiera o Elena entendieran
que las amamos, que estamos haciendo lo mejor que podemos siempre, siempre. No es en un ratito, no es, estamos hasta tratando de ser las mejores mujeres, las mejores personas para ellas, para construir un mundo mejor para ellas. Y yo sé que a veces van a sentir que no los voy a entender. Claro. Entonces, eso es como lo que quisieras que entendieran, pero también entiendo que es parte de la vida y que les tocará a ellas sanar su linaje, ir a terapias cuando tengan que ir. Pero sí, si pudiéramos decirles, pues yo ya lo viví, ya lo pasé, quisiera que ellos entendieran un poquito antes. No, y sí pasa, ¿no? Quitarles golpes, ¿verdad? Que Sí, quisiera evitar. uno. Evitarles Definitivamente. golpes. Yo les decía desde que estaban chiquitas, no confíen en la gente, ustedes no saben cómo es la demás gente. Y pues ojalá que lo hayan entendido, porque ellas ahora les van a decir lo mismo a sus hijos. Sí. Yo no tengo hijos, pero ya ahora que cuando pasé los 30, me encontré muchas veces diciendo, mi mamá me dijo, mi mamá tenía razón, ahora entiendo por qué mi mamá, o me encuentro mucho haciendo cosas que mi mamá hacía, que yo de adolescente decía, ¿por qué mi mamá hace eso? Y ahora que me encuentro, o sea, que me veo al espejo incluso y me veo como mi mamá, a mí me gusta mucho, porque es un privilegio, ¿no? También, o de adolescente que me decía, Ana, vas a salir y va a pasar tal cosa, ¿no? Y cuando pasaba yo decía, ¡ay, mi mamá tenía razón! Lo que estábamos platicando ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de eso también. Porque un día me dijo, todas salíamos en bici mis amigas, mis hermanas, una amiga y yo, y salíamos allá a dar vueltas. Y luego dice, mi mamá me decía, no se vayan a la glorieta. Y me dijo un día, no se vayan a la glorieta, y me fui a la glorieta y me atropellaron. No me dijo, ya ves, te dije que no te fueras a la glorieta. Sí, claro. Sí pasa. Sí, o luego las mamás tienen un superpoder y nosotros no entendemos ese superpoder hasta ya después, ¿no? Sí, Entendemos sí. de qué se trata ese superpoder. Oigan, pues ya para cerrar, hay una dinámica en donde ustedes se van a describir a la otra en 3 palabras. ¿Quién quiere empezar? Creo que ya lo traigo apuntado. Ah, excelente. ¿Cuáles son tus 3 palabras? ¿Dónde está? Es la... Honrada, constante y organizada. Gracias. Yo diría que mi madre es sabia, madura y es una persona segura de sí misma. Gracias. No, te Tú amo, también madre. eres una persona muy segura. Te Si amo. no estarías aquí. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué eligieron esas palabras para describir a la otra? Es que esta Hildirita es especial. ¿Por qué? Pues por eso, especial. porque eres todo eso, eres sabia, eres organizada, eres decente, eres constante. Y todo lo que hace lo hace con amor. Todo lo que haces en el instituto lo haces porque te gusta. Nunca se cansa y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Nunca se cansa. Lo sabemos nosotras. Sí, no, yo les escogí porque así es, así yo creo que cuando hablábamos ahorita de llegar a la casa segura y tranquila, eso era mi mamá. Llegaba tranquila, nunca estaba enganchada con nada, nunca toma las cosas personales, siempre es relajada, siempre estás a gusto, nunca te cuestiona, siempre es como muy a gusto platicar con ella. Gracias, Mari. Gracias a Dios. Bueno, y ya estamos por cerrar y estamos por terminar. La verdad es que ha sido un episodio muy emotivo, muy bonito escucharles y como les decía ahorita, a veces pensamos o vemos a quien está al frente de la dependencia, pero no conocemos, ¿no? Y qué bonito saber que su mamá jugó con ella, como todas estas cosas y que mucho de eso ha formado, ¿no? A la mujer que soy, que unas cosas ya las traía y que otras ha formado a la mujer que soy. ¿Quieren dar algún mensaje? ¿Quieren decirse algo antes de finalizar, ya para cerrar? Que le sigas adelante. Gracias, Mari. Que le siga adelante, que yo voy a estar siempre para apoyar. No, gracias. Y gracias, yo te quiero decir gracias por todo lo que más ayudaste también con mis hijos, ¿eh? Porque yo sé que ellos son... A todos también les tuyos. ayudé con mis nietos y como si fueran mis hijos también. A Y- todos los quiero con todo mi corazón. Y gracias también a ti, Ana Karina. Qué bonita sesión, qué bonita charla. No, gracias a ustedes. Ha sido muy bonito
tener esta sesión con ustedes y felicidades por tener una relación tan bonita también que se ve reflejada, ¿no? En con lo que decía ahorita, que todo lo hace y lo hace con amor y se nota, ¿no? Nosotras que convivimos con ella a diario lo vemos cansa, definitivamente. Sobre todo que nunca se cansa. El equipo puede cantar bien. Muy buen equipo, ahorita te dije, ¿verdad? Sí. Tienes buen equipo, ahorita todas andan movidas, Sí. todas trabajan. Pobrecitas. Como hormiguitas. Como hormiguitas. El equipo lo exactamente. puede confirmar. Ajá. Pues muchas gracias por esta gran charla. Gracias a ustedes por sintonizarnos, por vernos. Gracias a la producción. Recuerde que esto fue Todas Nosotras. Todas tenemos algo que compartir, todas tenemos algo que decir y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima.